Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente estamos aquí reunidos como los martes, la mayoría de los martes, para estar hablando, tocando temas importantes de qué es ser un papá y una mamá efectiva. Pues bienvenidos, hoy vamos a iniciar nuevamente con nuestras charlas sobre el desarrollo de los niños y hoy vamos a tocar un punto inicial en el desarrollo del niño que tiene que ver con esta parte de lo que sería la estimulación temprana. Sobre todo, pues se han puesto a pensar que, o tú sabías que todos los niños, todos, tienen que recibir estimulación temprana de sus primeros meses de vida. ¿Para qué yo necesito que mi niño reciba este tipo de ejercicios, de actividades que le van poniendo? Pues es una gran diferencia, hay una gran diferencia de los niños que reciben estimulación temprana y el pequeño que no lo recibe. O en ocasiones pensamos que los niños que reciben estimulación temprana son aquellos que por alguna razón tuvieron a lo mejor alguna dificultad en su nacimiento y no necesariamente es así. Claro que sí, los que tuvieron dificultades en el nacimiento beneficia mucho la estimulación temprana. Pero mi niño parece tuvo parto normal y luego cuando me dieron de alta yo salí con mi bebé, o sea, siento que no tiene problema, pero el crecimiento y el desarrollo del niño es muchísimo mejor acompañado y guiado porque todo influye. La estimulación temprana te va explicando el cómo va influyendo las consecuencias de lo que hago y no dejo de hacer en el desarrollo de mi hijo. Pues hoy vamos a tocar este tema aquí, quédate hasta el final para que tengas más información de qué hacer y cómo hacer para que tu hijo esté en un crecimiento, un desarrollo y tú estés proporcionando las herramientas adecuadas para que así sea. Bueno, pues muchas gracias para los que estén conectando y si te toca ver la grabación, pues muchas gracias. Acuérdate, dale like para que se haga viral y sobre todo para que la información esté a la mano pues de todas las personas que tengan bebés. Esta información pues para las mamás primerizas, yo tengo ya un bebé, ya nació. Sobre todo vamos a hablar también de los momentos en que yo considero, por ejemplo, les decía, ya nació, pero ¿por qué bien nació? ¿Fue cesárea o parto normal? Eso también es importante. Muchísimas veces la forma en cómo mi bebé nació influye. La importancia de poder nacer de manera natural, podemos decir la expresión, y que el bebé nazca por ese pase por el canal del parto, cuál es la gran importancia que esto tiene y qué pasa con los bebés que por alguna razón no nacen por parto natural y ya sea que realmente se necesitaba hacer una cesárea para la sobrevivencia del bebé, lo más adecuado. ¿Qué sucede si yo, mamá, tomo la decisión de que sea cesárea para que sea rápido, para que rápido yo me recupere y todo va a estar mejor? Bueno, pues vamos a ir abordando esto. ¿Qué es la estimulación temprana? ¿Para qué sirve? La estimulación temprana es una técnica que nos va a ir dando herramientas a través de cierto tipo de actividades que van a ir favoreciendo las áreas donde el niño o las personas, cuando nosotros somos bebés, nos tenemos que desarrollar. ¿Cuáles son las áreas? La motricidad, que se divide en motricidad fina y motricidad gruesa. El lenguaje, que va muy desarrollado en lo que es el pensamiento y la expresión verbal, el decir palabras, el conjuntar frases y después tener un diálogo más intenso. La parte cognitiva nos va a hacer referencia de la manera en cómo el niño está aprendiendo y se está ampliando más este vínculo, estas conexiones neuronales para el aprendizaje, la comprensión del mundo que me rodea y el entendimiento de qué se trata este mundo. Cuando estoy dentro de útero hay un mundo, ¿no?, que es muy agradable. Mamá me da de comer, no tengo que hacer ninguna situación, me duermo, de alguna manera, sí, todo lo que yo consuma, pues si mi cuerpo tiene que hacer algún desecho, también lo maneja
Mi cuerpo, yo no estoy muy consciente de esa parte, pero cuando yo nazco, todo eso, pues poco a poco voy haciendo conciencia de esa situación, que si yo tengo hambre, pues tengo que llorar, tengo que avisarle, mamá, ya tengo hambre. Si tengo alguna otra necesidad, la tengo que saber manifestar y entonces ya estar afuera de útero es otro mundo. Entonces, cuando yo voy desarrollando la parte cognitiva, pues estoy haciendo esa comprensión del mundo que me rodea, perdón, esa manera en cómo estoy entendiendo todas las partes que involucran estar en este mundo. Mm, Voy también sintiendo el ambiente, el vínculo, y yo obviamente identificando aquellas voces que yo escuchaba vía útero, intrauterino, pues ya las estoy viendo por fuera, empiezo a identificar si ella es mamá, ¿no? Por el aroma, por su voz, por su temperatura, y también quién es papá, y también empiezo a escuchar otras voces de otra forma, que pueden ser los familiares o los cuidadores. Y la parte que se va a ir desarrollando poco a poco, un poquito más lenta, pues es todo esto del área social. Nosotros como seres humanos somos totalmente seres sociales. No somos personas aisladas, ni decir es que yo estando sola me siento mejor. En realidad el humano es sociable, que muy probablemente algunas actividades, en algunas decisiones que has empezado para desarrollar tu vida, has tomado como tener no tanto vínculo con los de afuera. Bueno, eso has tomado esa decisión, pero de todos modos tienes un vínculo con alguien. Realmente las personas, el humano es muy sociable y a través de esa sociabilidad pues vamos entendiendo cosas no tanto de afuera, vamos entendiendo cosas de mí. O sea, si yo tengo un vínculo y hay algo que no me agrada de lo de afuera, no está hablando de la persona que está enfrente de mí, está hablando de mí y lo que yo tengo adentro, de mi manera de pensar, de mi manera de sentir. ¿Sabías eso? Pues entonces es importante que vayamos descubriendo cómo es todo este proceso. Entonces decía que se van desarrollando estas 5 áreas. ¿Y cómo se van desarrollando? Bueno, una de las cosas principales es que entendamos que cuando somos bebés no tenemos una maduración del sistema nervioso central, que esta maduración del sistema nervioso central tarda por aproximadamente un año. Puede haber ahí una variante que puede ser un poquito antes, un poquito después. ¿Cómo sé que el sistema nervioso central ya está madurado? ¿Y qué es lo que permite esa maduración? Pues es la mielina. El sistema nervioso central se va llenando de una capita, que así se dice, mielina, como si pareciera que fuera una miel, que lo va cubriendo y lo va protegiendo. Este proceso es lento, y sabemos que se da cuando se empieza a dar la marcha. Entonces, en el desarrollo de lo que es la motricidad, nuestro objetivo es que el bebé que tenemos en brazos, él vaya adquiriendo maduración para que después de brazos vaya aprendiendo a sostener su cabecita, su tronco, su cadera, vaya adquiriendo tonalidad y fuerza, y obviamente sus piernas, para poder lograr la bipedestación, y obviamente acompañado de la marcha. Después de la marcha, pues el que corra, después del que corra aprendiendo a liberar obstáculos, y la serie que nos va a permitir como niños adquirir todas estas habilidades y destrezas para la exploración del mundo. Entonces ya me puedo trepar, me puedo agachar, me puedo rodar de manera muy hábil, muy ágil. La estimulación va permitiendo que esa coordinación del cuerpo, de la mente, del cuerpo, del deseo, pues vaya siendo de manera congruente, que se vaya dando precisamente por un lado esta coordinación y al mismo tiempo una segmentación. ¿Qué es la segmentación? De los movimientos. Esto quiere decir, un ejemplo es que tengo mi brazo, ¿no? Y como bebés pues nos movemos así como robotitos, pero como voy creciendo y me van estimulando, voy logrando la segmentación de un brazo completo,
pues mi mano se va a empezar a mover de manera diferente a lo que es el antebrazo y después la parte del codo hacia el hombro, pues también va a tener otros movimientos y voy descubriendo los movimientos que puedo tener en mi brazo, ¿no? En la mano, pues cuando voy aprendiendo a tomar objetos, cómo puedo agarrar, cómo empieza a hacer este agarre. Un principio es un agarre totalmente palmar, hasta que voy perfeccionándolo y lograr lo que sería la pinza fina. Estas habilidades y destrezas de la mano, lo que le vamos a llamar es la motricidad fina, que va en conjunto con todo. Nunca debemos de vernos, hay que seguir aprendiendo a entender que nosotros los humanos somos un conjunto de mente, cuerpo y espíritu. No nada más soy una mano, no nada más lo importante es que camine, o no nada más es que parece que no habla, ¿no? Entonces tiene problemas al hablar. Cuando tenemos problemas al hablar o al caminar, también hay otras áreas que llevan un efecto porque yo no lo haga. Entonces, eso lo voy a ir comprendiendo y entendiendo si me van dando una guía adecuada en lo que sería la estimulación temprana. Si yo empiezo a hablar, vamos a hablar del área del lenguaje, voy a empezar a darme cuenta que aquello que yo piense, y yo papá y también el niño o los niños, cuando nosotros somos bebés, todo lo que voy pensando, mi manera de poder manifestarlo hacia afuera, pues a un principio es el llanto, pero después vienen sonidos y después viene la adquisición de palabras. Ese conjunto me va permitiendo decir lo que yo pienso y también lo que yo siento. Entonces me va a dar una comunicación con el mundo. No nada más hablo por hablar, sino voy entendiendo esta compartir de ideas, comprensión de que siempre hay alguien que habla y debe haber un oyente y después ese oyente después es el que va a pronunciar palabra y yo que era el que daba el discurso pues me convierto en oyente. Comprender eso de qué es la comunicación y la importancia y todas las reglas que hay en una comunicación porque yo puedo llegar o un pequeño llegue y empieza a hablar, ¿no? Bla, 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 bla. Espérame, déjame, también te hablo, o deja que tu amiguito hable. Bueno, pues probablemente no está comprendiendo todas estas reglas y generalmente se van dando de manera implícita, ¿no? Parece que no tengo que dar la lección de, tienes que callar para que tu amiguito hable. En ocasiones se va con el ensayo y el error, la manera en que voy interactuando, voy entendiendo que así es. Pero puede haber ocasiones en que los niños, a pesar de que pudiéramos explicar, el niño no está comprendiendo y tenemos que revisar, pues, qué está pasando, ¿no? También está la parte de la cognición que tiene que ver con esta manera de la creatividad, el desarrollo de la creatividad, la curiosidad, el ir captando conceptos concretos que me van a ir favoreciendo entender de manera más específica el aprendizaje complejo de lo que es entrar a la escuela, estos símbolos que son los números, las letras, pues yo los voy a ir pudiendo tener en una mejor comprensión, obviamente, como voy a ir madurando. Y sobre todo la seguridad de cómo expresar mis emociones. Venir a estimulación temprana o que tu pequeño y tú entender que el trabajo de la estimulación temprana no nada más es que el niño viene, le hacen ejercicios y se acabó. No, es un acompañamiento donde también es empezar a dar las bases de lo que es una crianza positiva, de lo que es esta estructura de la seguridad emocional y todo el efecto que puede tener a largo plazo. En ocasiones pensamos que si yo hice algo no va a ocasionar ningún problema con el niño porque está chiquito, no entiende. No, no tenemos que ver esa capacidad de que porque el niño no me lo pueda, perdón, expresar, quiere decir que no lo entienda. Probablemente no tiene los elementos para decirme no lo estoy entendiendo, pero sí está comprendiendo cosas, pero sí se le están guardando emociones. El cuerpo
totalmente está en constante interacción con el medio y está empezando a guardar información. Somos una esponjita y desde ahí mi cuerpo está empezando a guardar información emocional a través de la manera en cómo los músculos, los tendones, las emociones que están a mi alrededor provocan que yo adquiera un tipo de contener la información en los músculos, o sea, los va haciendo tensos o los relaja, va dependiendo del ambiente que se genera o que generan mis padres. Entonces es importante entender por qué eso sí afecta. Desde ahí empezamos nosotros a desarrollar las heridas de la infancia. El recibir estimulación también vamos a prever la prevención del aprendizaje de manera adecuada, la importancia de estas habilidades, por ejemplo, en la marcha y en el aprendizaje, cómo va muy de la mano si gatea o no gatea y los efectos que pueda tener. Claro que muchos niños dicen, ay, no gateó y él ya, ¿no? Está hasta en la universidad, o sea, no pasó nada. No pasó nada en el efecto de que no lo limita, pero no adquiere una destreza específica en estas áreas de su cerebro para aprender cierto tipo de conocimientos. Entonces, recibir esto pues va logrando una plasticidad cerebral para la adquisición de conocimientos muy específicos a largo plazo. Y yo obviamente les hablaba sobre la importancia de las heridas de la infancia, cómo serán estos vínculos amorosos, cómo el organismo, el cuerpo, la necesidad del niño, si no está siendo cubierta de manera sana y adecuada, pues va a empezar a hacer una interpretación. Ese organismo, ese cuerpecito, desde que yo tengo una necesidad y no está siendo cubierta, y entonces mi cuerpo va a adquirir una serie de tensiones y relajación muscular, que si estos empiezan a ser crónicos, pues voy a ir con un periodo más largo, ir adquiriendo un tipo de personalidad. A partir de ahí yo ya están haciéndome una herida que más adelante, si esta no se modifica el actuar del adulto, a un futuro me voy a quedar con un trauma emocional. Y entonces yo no entiendo por qué, siempre me siento solo o me siento muy triste, pero a lo mejor tiene que ver que cuando yo fui bebé, pues como tenía la creencia de que no entendía porque estaba chiquito, pues no le dieron importancia al hablarme a los ojos, al contacto. A lo mejor el contacto en los primeros meses, años de vida se da, pero después empieza a disminuir y la importancia de aprender a cómo no dejar de dar ese contacto o cómo darlo de manera adecuada. Acuérdense que en otros momentos les he compartido la importancia de crear estructuras y las estructuras tienen que ver con las reglas y los límites. Todo esto tiene que estar bajo estas estructuras, estas formas en cómo el niño va a aprender a saber por dónde se va a conducir. Estas líneas claras donde yo voy a saber cómo me debo de conducir, cuándo sí, cuándo no, en qué espacios y cuándo de plano el organismo de nosotros vamos a tener muchos impulsos, pero si van siendo regulados, pues voy entendiendo y voy a dejar de hacer cosas inadecuadas porque sé que vivimos en un ambiente social donde no debemos de permitir acciones como arrebatos, impulsos que pueden llevar a ser agresivos y obviamente si no se corrigen a tiempo, bueno, pues más adelante se van a convertir en acciones violentas donde la sociabilización pues no la voy a poder tener de forma sana. Ir aprendiendo y estar estimulando también es la importancia de crear unos arquetipos, unas estructuras internas de seguridad emocional. La presencia de mamá y de papá son estos arquetipos que yo tengo que tener consolidados para sentirme también muy seguro, para desarrollarme en el mundo. Simbólicamente hay muchas acciones que pasan afuera como el emprender, como el ir a trabajar, como el aprender a generar, tener esa conexión con el dinero y la administración del dinero, tiene que ver con el vínculo que yo he tenido con mamá y papá. Estos vínculos sanos
que mamá y papá me dieron. Y los vínculos sanos se dan desde que tenemos papás adultos. Si yo tengo un vínculo sano desde un papá adulto, pues eso, voy a tener una muy buena relación. Pero si por alguna razón, alguna dificultad de mis padres no pudieron crear un vínculo sano, pues lo importante de venir a estimulación es a ir aprendiendo cómo crear ese vínculo sano, cómo ser un papá adulto para ese bebé o esa niña, que todos los padres obviamente tenemos el sueño y el anhelo de que mi niño sea exitoso, de que mi niño logre todo lo que él sueña y desea. Y es importante de que eso esté respaldado desde la imagen de una autoridad adulta. Porque cuando llegamos a tener autoridades que no son así, pues de ahí empezamos a crear obstáculos emocionales, obstáculos mentales que no nos permiten ir avanzando a lo que vemos que para otros pareciera que es muy fácil. Comprender exactamente cómo es la maduración del cuerpo del niño y lo que va favoreciendo. El caminar antes no siempre significa que mi hijo va a lograr todo antes y obviamente va a ser el número uno. En ocasiones puede afectar una marcha antes del año, puede provocar una situación emocional en los niños complicadas para sentir seguridad. En el momento lo vemos caminando, pero en su interior a veces yo camino más para sobrevivencia que porque de veras ya tengo maduro todo mi organismo para desarrollar la cuestión de la marcha. Importante saberlo detectar, porque en ocasiones dicen, no, 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 es que mi niño ya camina, entonces quiere decir que va bien. No siempre es así. Estar en asesorados con respecto a la estimulación temprana con personas expertas, pues me va a ir permitiendo entender lo que está pasando, por qué está pasando y por qué está sucediendo lo que sucede, lo que se genera en este ponerme de acuerdo de mamá, de papá, para que vayamos educando a nuestro hijo, porque también es otra de las dificultades, que a veces mamá y papá no logran comunicarse de manera asertiva y entonces ahí puede ocasionar un conflicto para esta adecuada comunicación en beneficio de los hijos. La importancia de estar en estas asesorías, pues eso es lo que me va a ir dando. Entonces, si tú vas estando en un espacio donde te guían de lo que es la estimulación, donde te permiten, pues obviamente vas a poder comprender la importancia del acompañamiento. No nada más es para que tu hijo desarrolle destrezas y habilidades, sino tú como papá puedas echarte el clavado en el análisis de qué tipo de papá soy. ¿Soy papá niño? ¿Soy papá adolescente? ¿O ya soy un papá adulto? Y también las alternativas de cómo resolverlo. Si tú todavía no has logrado ser un papá adulto, bueno, pues entonces, ¿cómo lo resuelvo? Porque yo le quiero dar lo mejor y ustedes saben que dar lo mejor al hijo no necesariamente es lo material. Lo importante es desarrollar el ser humano. Y el ser humano no tiene que ver con lo material. Al desarrollar al ser humano, ese ser humano va a aprender a saber cómo adquirir cosas materiales que le permitan ser ese vínculo para el disfrute de la vida. Y las cosas materiales, pues va a ser el dinero, va a ser objetos, claro que sí, son importantes en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando no está desarrollado el ser? ¿Cómo también estas cosas importantes pudieran verse afectadas o de alguna manera sí las adquiero, pero cómo eso también afecta en la parte emocional? Entonces, ir teniendo esta guía te va dando la claridad de cómo ir llevando a tu hijo, a tu hija en un desarrollo óptimo, en cómo tu mamá y papá vayas resolviendo cosas para ir ayudando a tu hijo a tener otra perspectiva de vida diferente a la tuya. No siempre, en ocasiones decimos, le voy a dar a mi hijo lo que yo tuve y no siempre esa es una necesidad que tu hijo tiene. Tienes que aprender a detectar cuál es la necesidad de tu hijo y que le des lo que él necesita, no lo que tú crees
desde tu carencia o desde tu dolor, qué es lo que él necesita. Entonces, esta plática es porque te quiero invitar, si tú estás aquí en Mérida, Yucatán, te quiero invitar que se está abriendo un espacio específico para dar estimulación temprana. Un espacio donde está rodeado de niños. Es un colegio que ya es guardería, colegio, donde los pequeños obviamente se van desarrollando y que vamos a abonar a ese espacio maravilloso, dar la semilla de todos los bebés que pueden también ir aprendiendo, ir adquiriendo papás y a bebés, esta manera de ser papás y mamás más efectivos. Y te quiero compartir un número por si te gustaría tener información o sabes de alguien que te puede decir, oye, fíjate que yo también estoy en Mérida y quisiera que mi tía, mi sobrina, mi hija, bueno, pues el número es 99 99 03 74 18. O lo más importante, te voy a regalar una evaluación tanto cómo está el desarrollo de tu bebé y una plática para que analicemos cómo está tu función como papá. ¿Ya soy papá adulto o todavía estoy o quiero convertirme en ese papá adulto? Pon aquí, yo quiero a mi bebé para que nos contactemos contigo y vayamos concretizando estas valoraciones. Ahorita aquí en el chat te voy a poner el número para que te comuniques a la escuela y te den más información con respecto al servicio de la estimulación temprana. Pues les quiero agradecer el que hayan conectado. Acuérdate, comparte la información. Compartirte va a hacer una persona más generosa y sobre todo, pues cumplir con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener un mundo más amable, más productivo para nuestros niños y un futuro mejor. Pues muchas gracias por haber conectado y ustedes se preguntarán si es la primera vez que te conectas y quién es ella. Bueno, pues yo soy Liliana Saavedra, psicoterapeuta de niños y adolescentes, especialista en estimulación temprana, en crianza efectiva y bueno, en el trabajo de las emociones desde la terapia psicocorporal en las heridas de la infancia. Pues muchas gracias por haber conectado, te veo pronto y nos estamos viendo en nuestras clases de estimulación temprana. Gracias, hasta luego.